Estimados estudiantes, en esta videoclase vamos a hablar acerca de la dinámica del mercado. Si llegara a suceder una enfermedad que exterminara los árboles de plátano, si se pasara esta enfermedad de un país a otro y luego de un continente a otro, al estilo COVID, y si se dejara sin control esta situación, ocasionaría un gran declive en la producción de plátanos. ¿Qué creen ustedes que sucedería con el precio de ese fruto si la enfermedad no se controlara? El modelo de la oferta y la demanda nos van a responder esa pregunta. Al igual que el tema de la veda de camarón. ¿Han escuchado ustedes cuando en los noticieros nos anuncian la veda de camarón? ¿Saben de qué se trata? Bueno, la veda de camarón se trata de una medida de manejo que contribuye a proteger los máximos periodos de reproducción y reclutamiento de los organismos, así como mantener también esos niveles de producción. Si estas acciones no se tomaran en la dinámica del mercado de este bien, ya fuese en el de los plátanos o en el de los camarones, ¿qué creen ustedes que sucedería con los precios de estos productos? Los términos de oferta y demanda se refieren al comportamiento de las personas al momento de interaccionar unas con otras en un mercado competitivo, que además se ve influido por muchos factores. Algunos de estos están bajo nuestro control y otros no lo están, como en los ejemplos con los que hemos iniciado esta videoclase. Antes de analizar la manera en que se comportan los compradores y los vendedores, consideremos primero de forma detallada lo que significan estos términos mercado y competencia, teniendo muy presente que no son los únicos factores que intervienen en la dinámica del mercado. Primeramente, ¿qué es un mercado? Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio específico, o según el concepto que Parkin establece, un mercado es cualquier arreglo que permita que los compradores y los vendedores obtengan información y hagan negocios entre sí. Los compradores son ese grupo que determina la demanda de los productos y los vendedores son los que determinan la oferta de dicho producto. Los mercados adoptan diversas formas. Algunas veces estos mercados están muy especializados y están muy regulados. Algunas veces estos mercados están muy organizados, como lo es el caso de los productos agrícolas, ya que en estos mercados compradores y vendedores se encuentran en un lugar específico y allí hay una persona que hace la labor de subastador y ayuda a determinar los precios y a organizar las ventas. En general, es frecuente que los mercados estén menos organizados. Consideremos, por ejemplo, el mercado del helado. En una ciudad determinada, los compradores de helado no se reúnen a una hora específica y los vendedores de helado se encuentran dispersos en diferentes lugares y ofrecen productos un tanto diferentes. No hay una persona que haga las veces de un subastador que determine los precios y cada vendedor anuncia el precio al que vende un vaso de helado. Por su parte, los compradores deciden cuánto helado comprar y dónde comprarlo. Sin embargo, estos productores y consumidores de helado están estrechamente vinculados. Los compradores eligen entre varios tipos de vendedores de helado para satisfacer su antojo. En cambio, todos los vendedores tratan de atraer a los mismos compradores para tener éxito en su negocio. Aun cuando no están organizados, los compradores y los vendedores de helado forman un mercado. Ahora vamos con el siguiente término, que es competencia.
La mayoría de los mercados en la economía son altamente competitivos y cada uno de los compradores sabe que hay varios vendedores entre los cuales elegir y cada uno de los vendedores es consciente de que su producto es similar al que ofrecen otros vendedores. Si volviéramos al ejemplo del mercado del helado, el resultado de esto es que tanto el precio como la cantidad de helado que se vende no se determinan por un solo vendedor o por un solo comprador, sino que el precio y la cantidad son determinados por todos los compradores y vendedores que interaccionan en el mercado. Entonces, los economistas utilizan el término mercado competitivo para describir un mercado en el que hay múltiples compradores y vendedores y por lo tanto de manera individual ninguno de ellos tiene un impacto significativo en el precio del mercado. Siguiendo con el ejemplo del mercado del helado, cada vendedor tiene control limitado sobre el precio porque los otros vendedores ofrecen productos similares. Así, el vendedor tiene muy pocas razones para reducir el precio, pero si decide incrementarlo, los compradores acudirán a otro lugar a comprar el helado. De la misma manera, un comprador no puede modificar por sí solo el precio al que se vende el helado, porque solo compra una pequeña cantidad de este bien. Este ejemplo supone un mercado que es perfectamente competitivo. Para llegar a esta forma de competencia, que es la más avanzada, el mercado debe tener dos características. La primera es que los bienes que se venden deben ser exactamente los mismos. Y la segunda es que los compradores y los vendedores son tan numerosos que ninguno puede por sí solo influir en el precio del bien en el mercado. Dado que en los mercados perfectamente competitivos, compradores y vendedores deben aceptar el precio que determina el mercado, se dice que ambos son tomadores de precios. Al precio de mercado, los compradores pueden comprar tanto como deseen y los vendedores pueden vender también tanto como así lo deseen. Existen algunos mercados en los cuales el supuesto de una competencia perfecta se aplica de manera exacta. Un ejemplo lo constituye el mercado del trigo, donde hay miles de productores que lo venden y millones de consumidores que compran trigo y productos de trigo. Puesto que ningún comprador o vendedor puede por sí solo influir en el precio del trigo, cada uno de ellos acepta el precio como determinado. Sin embargo, no todos los bienes y servicios se venden en mercados perfectamente competitivos. Algunos mercados tienen un solo vendedor y es este vendedor, denominado monopolio, el que establece el precio. Un ejemplo de monopolio puede ser la compañía de televisión por cable, en las ciudades en que los habitantes solo tienen acceso a una empresa que ofrece el servicio de televisión. En algunas poblaciones en donde los habitantes solo tienen acceso a una empresa que ofrece el servicio de televisión por cable. Sin embargo, la mayoría de los mercados se encuentra en un punto entre monopolio y mercado perfectamente competitivo o de competencia perfecta. A pesar de la diversidad de los tipos de mercado que existen, en la realidad, suponer que el mercado es de competencia perfecta es una simplificación muy útil y por lo tanto un buen principio para iniciar el estudio de los mercados. Los mercados de competencia perfecta son los más fáciles de analizar porque todos los actores toman el precio como dado por las condiciones de mercado. Además, y debido a que siempre hay un grado de competencia presente en todos los tipos de mercado, muchas de las lecciones que se aprenderán cuando estemos estudiando la oferta y la demanda en mercados de competencia perfecta se aplicarán a otros mercados más complejos. En estos temas vamos a profundizar en las últimas semanas de clase. Veamos el ejemplo de una compañía, General Mills, que ustedes muy probablemente han apreciado sus productos cuando visitan el supermercado. Hace 10 años, General Mills decidió introducir un nuevo producto. La nueva marca
Apple Cinnamon Cheerios, que podemos observar acá. Esta era una variante azucarada y más gustosa del producto Cheerios clásico de General Mills. Pero antes de que pudiera comercializarse en todas partes, la compañía tuvo que resolver un importante problema: ¿qué precio debía cobrar? Independientemente de lo bueno que fuera el cereal, el precio que fijara la compañía influiría considerablemente en su rentabilidad. No bastaba con saber que los consumidores pagarían más por un nuevo producto. La cuestión era cuánto más. General Mills tuvo pues que analizar minuciosamente las preferencias de los consumidores para averiguar la demanda de Apple Cinnamon Cheerios. El problema de General Mills de averiguar las preferencias de los consumidores es un reflejo de un problema más complejo que debe resolver la empresa. Cada vez que una empresa pone a disposición del mercado un nuevo producto o servicio, debe resolver dos problemas. Uno que es referente a la política de las empresas, qué precio va a colocar a sus productos, y el otro es respecto a la política económica. Para ello hay que comprender la teoría de la conducta de los consumidores, es decir, la explicación de cómo asignan los consumidores en su presupuesto a la compra de diferentes bienes y servicios. Entonces, ¿cómo puede decidir un consumidor que tiene ingresos limitados los bienes y servicios que va a comprar? Esta es una cuestión fundamental de microeconomía, si ustedes recuerdan, el análisis de las elecciones de los consumidores. Veamos entonces cómo distribuyen los consumidores sus ingresos entre los bienes y explicaremos cómo determinan estas decisiones las demandas de los diferentes bienes y servicios. Comprender las decisiones de compra de los consumidores también nos ayudará a comprender cómo afectan las variaciones de los ingresos y de los precios a las demandas de bienes y servicios y por qué las demandas de algunos productos son más sensibles que otras a las variaciones de los precios y de los ingresos. Esta es la descripción de cómo asignan los consumidores su renta a los diferentes bienes y servicios para maximizar su bienestar. Como mejor se comprende la conducta de los consumidores es siguiendo los siguientes pasos. Primero, las preferencias de los consumidores. El primer paso consiste en encontrar una práctica de describir las razones por las que las personas prefieren un bien a otro. Veremos que las preferencias de un consumidor por los distintos bienes pueden describirse gráfica y algebraicamente. Segundo, las restricciones presupuestarias. Naturalmente, los consumidores también consideran los precios. Por tanto, en el segundo paso tenemos que tener en cuenta el hecho de que los consumidores tienen ingresos limitados y que este hecho restringe las cantidades de bienes que pueden comprar. Entonces, ¿qué hace un consumidor en esta situación? La respuesta se encuentra reuniendo en el tercer paso las preferencias de los consumidores y las restricciones presupuestarias, es decir, las elecciones de los consumidores. Los consumidores, dadas sus preferencias y sus ingresos limitados, deciden comprar las combinaciones de bienes que maximizan su satisfacción. Estas combinaciones dependen de los precios de los distintos bienes. Por tanto, comprender la elección de los consumidores nos ayudará a comprender la demanda, es decir, cómo depende la cantidad que deciden comprar los consumidores de un bien de su precio. Estos tres pasos son los elementos básicos de la teoría de los consumidores, de su conducta. Así, por ejemplo, si un consumidor elige un bien frente a otro que tiene un precio similar, podemos deducir que prefiere el primer bien. También pueden extraerse conclusiones similares de las decisiones reales que tomamos como consumidores cuando varían los precios de los distintos bienes y servicios que podemos comprar. ¿Qué hacen los consumidores? Antes de avanzar, debemos formular claramente los supuestos sobre la conducta de los consumidores e indicar si son realistas o no lo son. Es difícil discutir la proposición de que los consumidores tienen preferencias por los distintos bienes y servicios a los que pueden acceder.
y de que se enfrentan a restricciones presupuestarias que limitan lo que pueden comprar. Pero podríamos discrepar de la proposición de que los consumidores deciden las combinaciones de bienes y servicios que van a comprar para maximizar su satisfacción. ¿Son los consumidores racionales y están informados como suponen a menudo los economistas? ¿Qué creen ustedes sobre esta pregunta? Sabemos que los consumidores no siempre deciden sus compras racionalmente. Por ejemplo, a veces compran impulsivamente, teniendo poco o nada en cuenta sus restricciones presupuestarias y endeudándose como consecuencia. A veces no están seguros de lo que prefieren o se dejan influir por las decisiones de consumo de amigos y vecinos o incluso por los cambios de humor. ¿Han escuchado aquello que cuando estamos estresados nos desestresamos yendo de compra, por ejemplo? Y aunque se comporten racionalmente, en algunos casos no siempre pueden tener totalmente en cuenta la multitud de precios y opciones a los que se enfrentan diariamente. Los economistas han desarrollado recientemente algunos modelos de conducta de los consumidores que se basan en supuestos más realistas sobre la racionalidad y la toma de decisiones. Este campo de investigación, llamado economía de la conducta, se ha basado en gran medida en las observaciones de la psicología y de campos afines. Durante el desarrollo de la asignatura no vamos a profundizar en este tema. Sin embargo, es importante que lo tengamos presente como parte de las variables que influyen en la dinámica de mercado. De momento, solo queremos dejar claro que nuestro modelo básico de la conducta de consumidores postula necesariamente algunos supuestos simplificadores, pero también queremos subrayar que este modelo ha tenido mucho éxito en la explicación de gran parte de lo que observamos realmente sobre la elección de los consumidores y las características de su demanda, por lo que es un caballo de batalla básico para la economía. Se utiliza mucho no solo en economía, sino también en campos afines como las finanzas y el marketing. Continuemos con la próxima videoclase.